Buenos días, hermanos y hermanas, soy el Padre José Luis Peralta y el día de hoy aquí estamos para compartir un día más la palabra del Señor. Espero que se levanten con ánimo, que no tengan miedo a la vida, que no tengan miedo a lo que vayan a hacer, a lo que te tienes que enfrentar hoy. Pero eso sí te lo pido, no enfrentes al mundo solo, no te enfrentes contra tus temores sola. Siempre va a haber gente a tu alrededor. Siempre va a estar Dios, va a estar Cristo ahí. El día de hoy creo que Jesús nos da un mensaje muy apropiado en nuestras vidas, que hoy en día tiene que cultivarse más y más en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que es tomado de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, cuando les decía que este Evangelio tiene un mensaje muy interesante para nosotros, lo voy a dividir en dos partes. La primera parte es ese pequeño párrafo en el que habla con la autoridad que Jesús hablaba. Yo creo que hoy en día siempre subestimamos o no ponemos mucha atención a lo que es el poder de la palabra. Y, y es algo que deberíamos de poner más atención, especialmente cuando hablamos, especialmente cuando damos un testimonio, cuando queremos guiar, cuando queremos educar, cuando queremos corregir. Jesús tenía un dominio excelente de la palabra. Él hablaba porque sabía que lo que él hablaba, él lo actuaba. Por eso Jesús hablaba con tanta autoridad, porque su conocimiento, su sabiduría no venía de este mundo. Su sabiduría venía de lo alto. Y es ahí cuando nosotros tenemos que dejar a veces que esa sabiduría, la sabiduría de Dios, toque nuestras vidas, toque nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo toque nuestros labios y nuestra lengua, para que nuestra mente pueda expresar esas palabras que convencen a los hijos, que los padres usen esas palabras sabias, esas palabras que no sean nada más de dientes para afuera, sino que venga desde el corazón y estén convencidos de lo que les dicen y de lo que les hablan a sus hijos. Jesús ciertamente tenía esa capacidad. Todo lo que él hablaba, lo actuaba. Todo lo que él hablaba, lo vivía. Todo lo que él hablaba, lo hacía con pruebas, o lo hacía con ejemplos, o lo hacía en esa vida diaria. Y yo creo que es algo que a veces a nosotros nos falta, especialmente a mí. Cuando digo y cuando hablo, es ahí cuando le pido a Dios que esté seguro de lo que estoy predicando, de lo que estoy hablando, de lo que estoy aconsejando. Porque es algo que tengo que vivir, es algo con que te tengo que convencer.
Y cuando te digo que Dios tiene poder, que Dios es amoroso, que Dios es bondadoso, que Dios tiene la capacidad de cambiar la vida, es porque a veces yo también tengo que experimentar eso que yo digo, de que Dios tiene la capacidad de cambiar mi vida, y porque lo he experimentado y porque lo he vivido, así tengo que transmitírtelo a ti. Pero no desde el punto de vista intelectual, sino que nos dejamos llevar, dejamos tocar la mente por la sabiduría de Dios, por la gracia de Dios. ¿Cómo nos llega esa sabiduría? Pues con las lecturas diarias, con el Evangelio. ¿Cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer y simple y sencillamente no lo hacemos? Y a veces lo hablamos de una forma magnífica, hermosa. Pero hoy Jesús nos pide eso, que también hablemos con autoridad. Pero el hablar con autoridad implica que tengo que estar convencido totalmente de que lo que voy a decir de Dios, lo que voy a predicar de Jesús, que cuando vaya a hablar de amor, de caridad, de fe y de paciencia, tengo que estar convencido primero yo, porque es por medio de mis actos que yo voy a hacer esa manifestación, ese llevar el Evangelio a los demás. Y después, la segunda parte, tenemos esas palabras que nos habla de espíritus inmundos y cómo Jesús, con su fe, con su autoridad, saca a esos espíritus inmundos de ese hombre o a ese espíritu inmundo. Ya desde la antigüedad, hermanos, ha habido una manifestación de espíritus, de demonios. Y créanme que existen y se manifiestan de tantas formas y en verdad toman posesión de nuestras vidas. Espíritus que pueden ser la envidia, el celo, que pueden ser un vicio, el alcohol, la droga, la pornografía, que pueden ser el coraje, la ira, puede ser lo material, el deseo de tener cada vez más y más y más, el deseo por una cosa que sabemos bien que no está mal, que destruye, armas, pueden ser otros objetos. Y aquí es cuando tenemos que estar alertas, porque si no estamos alertas, esos objetos, esas emociones, esos sentimientos, esos demonios, esos espíritus, en verdad dominan nuestras vidas. Y es aquí cuando tenemos que estar convencidos de esa sabiduría de Dios, de esa gracia, de ese poder de Dios, y tomarnos de su mano, y tomarnos de su ejemplo para poder nosotros salir adelante y vencer esos espíritus que a veces dominan nuestra vida y que echan a perder la relación con los demás, que echan a perder nuestra vida, que nos destruyen poco a poco y que no nos dejan vivir en paz. Hoy, por eso te decía que no enfrentes el mundo solo, no enfrentes el mundo sola. Es a Dios por delante. Y todos tus hermanos y hermanas, amigos, amigas, que te van a ir respaldando, que te van a ir ayudando, que te van a ir guiando. Porque al final es como Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio del ser humano. Nos usa constantemente como instrumentos para que nosotros podamos entender y para que podamos experimentar esa gracia y ese poder de Dios. Y eso sí, nunca nos va a faltar Dios. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a defraudar, porque Dios lo ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso escuchémoslo con atención, por eso pidámosle que nos ayude a vencer tantos espíritus, tantos demonios que a veces nos acobardan, que a veces nos encierran, que a veces nos destruyen. Pidámosle que nos dé su sabiduría y que nos dé su autoridad para poder mandar a todo aquello que daña al mundo, que daña al ser humano, al espíritu, que no lo haga, porque Dios está con nosotros.
el Espíritu de Dios nos acompaña. Que la gracia de Cristo nos siga guiando y te siga ayudando para enfrentar las dificultades de cada día, de cada momento en el que a veces nos encontramos en crisis o nos sentimos perdidos. Agarrémonos de la mano de Dios y dejémonos guiar por su sabiduría, que tiene autoridad, por su sabiduría que es única en este mundo. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide y por favor, el poder de la palabra es increíble. Usémosla sabiamente. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Amén.